Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es entre los personajes de St. James. Continuamos recorriendo esa inmensidad que es la iglesia de St. James de Piccadilly y todo lo que es sus alrededores y el centro de Londres. Una de las fastidios que nos hicieron hace años en Madrid fue cuando la empresa Marks Spencer, que era una empresa inglesa que tenía aquí 2 supermercados, pues lo cerró, fue absorbida por el Corte Inglés, y una serie de productos londineses o ingleses pues dejaron de llegar a nuestras tiendas, entre otras el afamado té de la marca Fortnum & Mason. Fortnum & Mason, que está a escasos 400-500 metros de donde está la iglesia de St. James Piccadilly, y que es pues ese tipo de establecimiento inglés donde la exquisitez se hace presente y se hace patente, y donde tienen, yo creo que de momento, igual hay otros que aprecian el té de otra manera, pero donde he encontrado la mejor variedad de tés, más perfectos, más exquisitos y para satisfacer a todo gusto de paladares. Siempre es obligado cuando uno va por Piccadilly terminar en Fortnum & Mason o en las tiendas que hay alrededor que tienen su té, o en las pastelerías o casas de té, para poder tomarte un Fortnum & Mason y unos scones, cosa que hicimos pues con el que fue nuestro lord inglés en este recorrido, que fue nuestro amigo Darren Lorente, que unió su perfectísimo inglés a su amor por el arte, por la cultura inglesa y por la iglesia de St. James Piccadilly, donde él ha vivido tan buenos momentos. Gracias Darren, sin ti no hubiera sido posible esta descripción de tan bello templo y de los personajes que formaron parte de la historia de este recorrido que estamos haciendo. Bien, como os hablaba el otro día de los grandes vitrales, os dije, sí, pero esto, y que habían puesto cortinas porque entraba mucha luz durante el día, durante los días de verano. Os dije, claro, pero había un problema, que era cómo se iluminaba la iglesia en las oscuras jornadas invernales y otoñales y de inicio de la primavera en ese templo. Pues bueno, la iglesia estaba originalmente, la iglesia de St. James, siempre nos estamos refiriendo a ella, estaba originalmente iluminada por dos lámparas de bronce con velas de cera, claro, que colgaban de techo, obra del fundidor Mr. White, y se complementaba esta luz con lámparas secundarias fabricadas en latón y bronce que iluminaban cada banco. Si veis una foto del coro de la abadía de Westminster o de cualquiera de las catedrales importantes de Inglaterra, veis que la sillería del coro, cada metro aproximadamente, tiene un brazo de bronce, y luego tiene en la parte alta tiene metida una velita y tiene una tulipa que muchas veces suele ser de cristal. Eso hay que limpiarlo y hay que tenerlo organizado, ¿eh? No os penséis que es una cosa sencilla. Bueno, y eso es lo que ilumina al coro y crea una especie de atmósfera con esa especie como de luz de velas tan perfecta. Bueno, según datos de 1740, se consumían varios centenares de velas para iluminar el culto de los domingos de invierno.
Y también se conservan referencias de los libros de actas de la Junta Parroquial conservados en la sacristía, encargados del dorado y del lacado de las lámparas, que cada tanto tiempo pues se estropeaban, de limpiarlas, de rasparlas. En 1764 los candelabros de hierro de los bancos fueron reemplazados por 6 docenas de brazos con lámparas en bronces también. Y en 1803 se fijaron nuevos candelabros de 3 brazos en los frentes de la galería. En 1835 el Consejo Parroquial aceptó la iluminación de la iglesia con lámparas de aceite. También había tradicionalistas que seguían implorando que se mantuviera la cera de las abejas. Pero esta propuesta fue abandonada pronto por la implantación en Londres del sistema de lámparas de gas que realizaba la Equitable Gas Company en 1837. Fijaros qué año estamos hablando ya en Londres de poniendo luz con gas. De aquí que se pasara luego a la a poner luz eléctrica en breve tiempo, que libró a la liturgia de lo opresivo de la oscuridad, sobre todo en el tiempo invernal. En cuanto a orfebrería, la iglesia posee una colección de plata dorada, una bandeja de comunión, excelente regalo del señor Robert Gay, fallecido en 1702, que es recordado en una moderna heráldica sobre la puerta de la esquina noroeste. El conjunto de comunión incluye una bandeja para recoger las ofrendas de los fieles cada domingo, con un diámetro de unos 58 centímetros, con una representación de la Última Cena en alto relieve. Y en el borde se colocan en bajo relieve, en alto relieve está uno y en bajo relieve el borde, escenas de la Anunciación, de la Natividad y la Resurrección, todos envueltos en una bella filigrana. También están bellamente fundidos y grabados los cálices y patenas. El conjunto tiene la fecha de realización en Londres en 1863, en el contraste se aprecian las iniciales RL, que corresponden al Raf Leike, y dentro por el escudo festoneado con una flor de lis, que era la marca de su taller. Destacan 6 ambones, 2 de ellos que se conservan aún en el salón parroquial y que aún se emplean, 2 fascistoles que tienen en la cumbre una bola y a San James encima coronándolo, y fueron fundidos estos en la mitad del siglo XVIII. La cruz procesional data de 1954 y se creó en memoria de un ex rector. A dicha cruz le fue añadido el colgante de amatista con forma de Cristo, que había sido el regalo de bodas del arzobispo y de Lady Davison de Lambeth. En la mayoría, cuando miramos las paredes, vemos que está todo lleno de lápidas, una lápida y otra lápida. No es que sea que aquello sea un cementerio, porque el cementerio ya os hablaré, era algo que estaba afuera. La mayoría de las lápidas conmemorativas de la iglesia fueron guardadas y han sido reemplazadas solo las mejores lápidas que se han conservado, y también se han colocado algunas nuevas, y la gran mayoría recuerdan la fecha de la muerte, en la mayoría de los casos, de muchos personajes relacionados con la parroquia de St. James. En la descripción voy a hablar de algunos personajes que aparecen en las lápidas, siguiendo el Diccionario de Biografía Nacional inglés. Y se trata de personajes, como os digo, que guardaron relación con la comunidad parroquial o fueron enterrados en el cementerio de St. James. Hay algunos, no puedo citaros a todos porque me pasaría aquí horas. En el muro este, en el extremo este, hay una lápida conmemorativa del bombardeo el 14 de octubre de 1940 y de la reedificación por el obispo de Londres, William, el 19 de junio de 1954. Esa es una de las placas que más marcan, más espectaculares, por decirlo
de alguna manera. Hay otra lápida que me llamó mucho la atención debajo de una ventana, que es la del caballero Bartolomé Ruspini, que vivió entre 1728 y 1813, que fue masón, filántropo, cirujano dentista, creador de un colegio fundación para niños y niñas de familias masónicas, y en nuestra época sigue existiendo la Fundación Masónica Ruspini, que mantiene becas de estudiantes, y la placa la original fue destruida durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y luego ha sido repuesta. No, a mí me extrañaba mucho, porque claro, esto de los masones que aparezcan en todo lo que son los templos, pues me llama mucho la atención. También es muy espectacular, de otro maestro masón, ex maestro, la de Peter William Gilbes, que murió en 1837, creo, y que tiene allí como un memorial por todas las obras de beneficencia que había hecho. También hay distintos personajes, militares, comerciantes, autores de historia, periodistas, muchos importantes, por ejemplo el teniente general Sir Collis Campbell, que fue coronel de los 72 Highlanders, que es una de las unidades muy, muy importantes, que sirvió aquí en la península ibérica y en Waterloo durante la guerra contra Napoleón. Y hay muchos personajes, como vemos, que se van cruzando con lo que es nuestra historia. Una historia en la cual hubo, sobre todo en los años 20, en los difuntos que se recogen estas lápidas, en los años 20 y en los años 30, 1820 y 1830, que recogen cómo habían estado en la península luchando contra Napoleón. También es impresionante todos los feligreses que murieron en la Primera Guerra Mundial con sus destinos. Y luego también hay otra placa con los muertos en la Segunda Guerra Mundial en recuerdo de todos ellos. Sería, como os digo, muy, muy, muy prolijo el contaros cada una de los memoriales. Hay veces que la gente piensa que todos estos memoriales, todas estas placas en la pared, como que dan un poco de agobio, como que estamos rodeados, por decirlo de alguna manera, de historias de muertos. Pero yo creo que en el fondo lo que tenemos que entender es que somos personas caducas, somos personas que desarrollamos actividades a lo largo de lo que es nuestra vida, y que, bueno, no tenemos por qué tener miedo de una placa que recuerde a una persona que hizo cosas. Nosotros siempre vamos a ser unas personas que vamos a dejar influjo o a dejar anonimato. Pero en ese flujo y anonimato, pues algunos tendrán, yo no sé si la suerte, o habrá gente que dirá, mira, yo lo que quiero es que a mí me dejen bien tranquilito cuando no esté en este mundo, que no se acuerde nadie de mí, y que todo quede muy, muy, muy tranquilo y muy pacífico. Pero hay otros, sin embargo, que han hecho cosas eminentes o que han sido grandes personajes, pues bueno, que su recuerdo pues quedará con una placa en algunos, con un recuerdo en el cementerio para otros. También muchas veces me propongo también hacer algunos podcasts sobre lo que son los cementerios, sobre todo el cementerio civil de Madrid, que tiene grandísimos personajes, y que los iré relatando un poco y describiéndoos cómo son un poco las tumbas. Bueno, como hemos empezado a contaros, hay una serie de personajes históricos que están relacionados con St. James, y quiero hablaros de una mujer, de una retratista muy importante que se llamó Mary Beale. También tiene su placa y su cosa, pero os voy a hablar un poco más de ella para que entendáis quiénes eran los personajes que rodeaban a lo que era la comunidad de St. James. Ella había nacido como Mary Cardock, era hija de un clérigo de Suffolk, de línea puritana, y Beale fue una de las pocas mujeres artistas que trabajaron en Inglaterra como retratista durante el siglo XVII.
Hay un autorretrato que confirma no solo su trabajo como artista por una paleta que tiene colocada en la pared frente a su rostro, sino además la condición de madre, pues el lienzo tiene retratadas a sus hijos Bartholomew y Charles, este segundo, que también fue un gran pintor de miniaturas en Inglaterra. En 1652 se casó con Charles Bale, también pintor, pero aficionado y de mucha menor calidad que Mary. Hacia 1654 la pareja estaba en Londres y Mary se embarcó en la carrera profesional como pintora retratista. En 1666 se estableció estudio y se hizo amiga nada menos de Sir Peter Lely, que es uno de los mejores pintores de esa época inglesa. Lely era el principal pintor de retratos de la época. Su esposo Charles, esto era al revés, aquí había pintores que tenían que poner el nombre y tenían que ellas que trabajar para ellos, pues en este caso su esposo Charles era su asistente y quien le preparaba las pinturas y el que actuaba de secretario recogiendo los encargos y encargado de cobrar los cuadros que pintaba su mujer. Maria Bale trabajó de una manera constante hasta que murió con 76 años y estaba enterrada en St. James Piccadilly, en el cementerio que había alrededor de la iglesia. Otro personaje interesante es Pedro Vicente Maldonado, ahora estos apellidos ya nos suenan, que vivió entre 1704 y 1748. Los padres de Maldonado fueron Pedro Antonio Maldonado y doña María Flores Palomino, quienes tenían una alta posición económica y social y provenían de una de las familias más importantes de nuestro país. Su familia fue de las más insignes dentro de la historia de Ecuador. Estudió en Riobamba, en su ciudad natal, y en 1718 viajó a Quito, donde en el Colegio de San Luis de los Jesuitas se formó en aritmética, geometría, latín, astronomía y en música. El 19 de mayo de 1721 recibió el título de profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, dedicándose a la enseñanza. Y su vida estuvo muy marcada por la preocupación por la naturaleza y sus misterios, que entonces eran muchos. En 1736 colaboró con la misión geodésica hispano-francesa, que fueron los que estuvieron midiendo el Ecuador, pero de esto ya os hablaré otro día cuando hable del marino Jorge Juan. En 1744 Maldonado visitó Europa y en España en 1746 fue recibido por Felipe V, quien le nombró caballero de la Cámara Real y le proclamó gobernador de Atacanes, que era una provincia de Ecuador, creo. Desde Madrid viajó a París, donde fue recibido como miembro de la Academia Francesa de Ciencias el 24 de marzo del año 1747 y sobre la base de informes sobre los méritos de otros geólogos que le conocieron en Quito y lo que le dio también la oportunidad de imprimir su mapa general de América, que fue uno de los más valiosos. En este año viajó a través de los Países Bajos y en agosto de 1748 fue trasladado a Londres, donde estaba visitando y participando en las reuniones de la Royal Society Geographic como uno de sus miembros. Pero aunque era miembro de hecho no lo era de derecho y murió antes de ser admitido. Sus restos fueron enterrados en esta iglesia de St. James, dejando detrás un vasto legado de estudios y de investigación científica. Otro personaje es Leopoldo Żułkowski, que vivió entre 1882 y 1977, que fue director de orquesta. Es uno de los principales directores de principios y de mediados del siglo XX. Fue director de las orquestas de Cincinnati, de Filadelfia, de Nueva York, de Houston y de Hollywood, entre otras. Fue uno de los primeros maestros en dirigir con la mano sin batuta y consiguió en las interpretaciones que él dirigía un sonido característico y definido como muy suntuoso, como muy rimbombante. En 1902 fue nombrado organista y director del coro de St. James Piccadilly y también compaginó este cargo con la licenciatura en música
en Oxford en 1903. Dirigió todos los éxitos de los más grandes compositores y con esta mundial exposición aumentó el prestigio de la Iglesia, en quien inició al menos una parte de su carrera musical. Fue el gran introductor de innovaciones, de grabaciones radiofónicas en directo, de grabación de discos y otro tipo de grabaciones. Fue uno de los compositores de Walt Disney, de la empresa Disney, de los dibujos animados. Y fue el director elegido por muchos autores contemporáneos para que estrenasen sus obras y compartió éxitos con casi todos ellos. Otro músico también vinculado a St. James Piccadilly fue George Thomas Smart, que vivió entre 1776 y 1867, figura entre los bautizados en la iglesia de St. James de Piccadilly, miembro del coro de la Capilla Real, cursó carrera musical convirtiéndose en un experto violinista, organista, maestro de canto y director de orquesta. El 1 de abril de 1822 fue nombrado organista de la Capilla Real y desde este momento se convirtió en uno de los principales líderes musicales y responsable de conciertos. Dirigió la Royal Philharmonic Society del Covent Garden, convirtiéndose en 1838 en el compositor de la Capilla Real. Fue como compositor seguidor de la línea de Händel, conoció personalmente a Beethoven y tuvo amistad con Carl Maria von Weber, compositor romántico alemán que murió en la casa de este miembro de la parroquia de St. James Piccadilly. Uno de los más brillantes miembros que se bautizó en esta iglesia fue William Blake, que vivió entre 1757 y 1827, que fue el gran pintor, grabador y poeta británico. Y figura como bautizado en la iglesia de St. James Piccadilly y es una de las figuras más espectaculares en el arte y en la literatura inglesa. Fue considerado como un místico iluminado, un religioso atrapado por su propio mundo, y para otros fue considerado como un loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que formaban su círculo, que creyeron en su arte y le compraron alguno de sus grabados. Hoy la valoración es espectacular, o sea, tener un grabado de Bale es una cosa, un original, es increíble. Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Caterina Boucher y la publicación de los esbozos poéticos de 1783, se dedicó a la poesía y a las artes plásticas. Estudió a los artistas griegos, a Rafael Sanzio, a Alberto Durero, a Miguel Ángel Buonarroti, y evolucionando desde ellos a una pintura y dibujo en el que se cruzó la influencia de los miniaturistas célticos. Entonces hizo una fusión entre esa parte de maestros griegos, de los grandes maestros del Renacimiento, con los dibujos que tenían los celtas. Su gran entusiasmo por Miguel Ángel coincidió con el del pintor suizo Henri Fuseli, que vivió entre 1741 y 1825, que se estableció en Inglaterra en 1779 y fue el conservador de la Royal Academy e influyó indudablemente en William Blake. William, por otra parte, experimentó además una influencia del gótico y copió monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster. La abadía de Westminster tiene 3.000 y algo monumentos sepulcrales, o sea que el día que empecemos a tratar de Westminster tendremos que hacerlo con mucha paciencia y deshojando los personajes por profesiones, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo. Y, como os digo, los monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster le inspiraban y de otros templos antiguos. Componía versos desde 1768 a 1769, se inspiró en los modelos de la época isabelina y despreciaba la afectación y la ampulosidad de los poetas barrocos. La segunda época de su vida, de 1783 a 1803,
comprende ya la maduración de un arte poético y pictórico, y en 1784 abrió un negocio de grabados y trabajaba para varios clientes. En 1789 apareció Los Cantos de la Inocencia, ilustrados por él mismo, seguido 5 años después por Los Cantos de la Experiencia, donde expresa la caída del hombre en poemas inolvidables como La Rosa Eterna o el Tigre. Después de 1793 a 1800 vivió en el barrio de Lambeth, y en su última época, de 1803 a 1827, pasada ya en Londres, en lo que era la City, reveló en poesía una extravagancia creciente, seguida luego de 20 años de silencio ininterrumpido y en pleno afianzamiento como pintor. De estos años es probablemente su obra maestra, Invenciones sobre el libro de Job, así como algunas de las ilustraciones de la Divina Comedia, que son todas ellas memorables. De entre las obras literarias, pues destacan El matrimonio del cielo y del infierno, de 1793, y más tarde 2 entregas escritas en 1804 y 1820, Milton, la obra Milton y la obra Jerusalén, en las que rechazó también toda forma de religión convencional y preanuncia temas cercanos al simbolismo de finales del siglo XIX, como la atracción por el abismo y la caducidad de la moral burguesa. Blake modificó además la métrica y los ritmos ingleses clásicos al incorporar la poesía culta, los conocimientos populares de las canciones, de las baladas y de sonsonetes infantiles, y sus cuadernos de notas con algunos poemas breves escritos entre 1793 y 1818 fueron adquiridos en 1847 por el poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti, que es uno de los primeros artistas que se dio cuenta y reconoció el excepcional valor de la obra de Blake, un personaje también vinculado a la parroquia de St. James Piccadilly. Otro personaje es John Cotton, que vivió entre 1630 y 1687, enterrado en esta parroquia de St. James el 16 de febrero de 1687. Fue un poeta inglés y escudero real, recordado principalmente por su participación en el libro de Isaac Walton, El pescador completo. Curioso título, y no había oído hablar nunca, pero resulta que era un libro conocidísimo, que es considerada como un libro clásico de la literatura universal. Fue escrito originalmente en 1653 y se trata de una obra de pesca que, a pesar de los años transcurridos, sigue teniendo gran aceptación por parte de los lectores, tanto por los amantes de la pesca como los que se acercan por simple curiosidad y descubren un texto de gran calidad literaria. La primera parte cuenta el viaje iniciático de un maestro y su pupilo, Piscator y Venator, además de la intervención de otros personajes secundarios. El diálogo, que tiene como pretexto la pesca, alcanza casi cotas poéticas de forma de reflexiones sobre el arte y sus encantos. Tal es la altura filosófica de este texto que hasta el propio Miguel de Unamuno escribió un artículo acerca de las noblezas literarias y morales de la obra de Walton. Pues allí tenemos a Charles Walton, también en un memorial muy bonito, con su escudo de armas en color azul y plata, en lo que es la iglesia de St. James Piccadilly. Cotton hizo varias traducciones del francés, incluyendo en 1685 una versión frecuentemente impresa de los ensayos de Montaigne, de Horace de Corniel y varias obras históricas y filosóficas. Siguiendo la moda francesa, escribió Scarronaides entre 1664 y 1665, que es una composición burlesca con la Eneida de fondo, riéndose un poco de los personajes de la mitología griega. Sus escritos originales incluyen El gran jugador, El manual del plantador y la segunda parte sobre el libro de pesca antes citado, que se agregó a la quinta edición del libro de Walton. En 1681
publicó The Wonders of the Pike y un largo poema topográfico muy popular a lo largo del siglo XVIII. Y sus poemas póstumos recogen su obra en poesía en una edición no autorizada y que muestra el gran vitalismo y lo gran vividor que fue Cotton. Bueno, el exterior de la iglesia, todos estos personajes, claro, una de las cosas que se hacía cuando se construía una iglesia era construir un cementerio alrededor. Pues el cementerio fue primero de gran tamaño y luego reduciéndose porque pasó a construirse debajo de lo que era el cementerio, que queda como jardín, una cripta que era la que alojó la mayor parte de las edificaciones. Así que una de las partes del cementerio daba la entrada que da a la calle Piccadilly y la otra daba a la otra parte del cementerio, daba a la parte que daba a Jermyn Street, que es la calle que estaba en la parte baja. Ya después de la guerra de 1939 al 45, el vizconde de Southwark proporcionó dinero para que el cementerio verde se convirtiera en un jardín del recuerdo para conmemorar el valor y la fortaleza de la gente de Londres a lo largo de lo que había sido el sufrimiento durante los durísimos bombardeos. Y al final el jardín fue inaugurado en 1946 por la reina Mary, por la reina madre, y fuera hay una fuente con dos angelitos que están con unos delfines en la mano que están echando agua. O sea, son fuentes. Los delfines, la boca del delfín está arrojando agua y pone en la especie como de escalera o de escala que rodea la fuente Vizconde Southwood. Y luego también este jardín contiene, lo que era el cementerio, que es jardín, contiene esta fuente concreto que fue diseñada por Alfred Hardinan, la estatua denominada Paz. Como era un cementerio, un enclave dedicado a recuperar la paz, es una especie como de diosa griega con las dos manos alzadas, y en una de ellas, a la altura de los hombros, en una de ellas sostiene una ramita de olivo recordando la paz. El cementerio ya no se usa, queda la casa de la rectoría, que todavía sigue habitándose y es a la que se accede se puede acceder desde la calle, por una parte desde Piccadilly Street, desde la plaza, una placita que hay delante de lo que es el acceso principal, antes cementerio, luego plaza explanada, en parte jardín para acceder a la iglesia, y por dentro de la iglesia desde lo que es la sacristía, que está colocada debajo de la sacristía. Es una de las salas que ya está introducida en lo que es la casa de la vicaría. La parroquia también tuvo una serie de publicaciones, sobre todo de temas de homiléticos, que fueron muy gracias al valor más que al valor, a la calidad literaria que tuvieron sus pastores. Hoy en día es una parroquia muy acogedora. Yo la verdad que muy avanzada ideológicamente. Creo que los que la llevan son de las personas más avanzadas y probablemente más eclesiales que he conocido. Tienen una cosa también que es curiosa, que en los domingos no, pero los días entre semana, en la explanada que hay delante de la iglesia, se organiza allí como un mercadillo, pero de alimentos, y te puedes encontrar también haciendo paella valenciana allí, dices tú, pero ¿qué es esto? Y comida pakistaní, comida marroquí, comida, pues no sé, había pescados, yo no sé si eran de algún pueblo de Escocia, de algún sitio allí, que estaban preparando también o sea que cuando vayas,
Cuando vas en los días de diario, te localizas la iglesia por el olor. Debo dar las gracias a todas las facilidades que nos dio tanto a Salvi, a mi esposa, como a mí, como a Darren Llorente, el recorrido de esta iglesia, el confrontar con ellos fechas, historias, el que me permitieran hacer fotos y el que pudiera ver una realidad que para mí era desconocida, que era la iglesia de St. James Piccadilly. Una iglesia que, claro, cuando entré no tenía santos, pero ya veis que tenía una historia muy intensa y muy interesante. Hoy hemos estado entre los personajes de St. James Piccadilly. Yo soy Juan Carlos González y encantado una vez más de haberos podido contar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.